Muy buenos días, Anelis, Mario, público televidente. Mucho hemos estado escuchando hablar en los últimos días sobre la transición, el proceso de transición. Vamos a conocer esta mañana cómo es que ese proceso avanza, pero también vamos a abordar lo relativo a la reunión esta que va a haber en Naciones Unidas y conocer las nuevas metas que los países a nivel mundial, sobre todo los países en proceso de desarrollo, tendrán que cumplir para los próximos años. Para ello nos acompaña la titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la licenciada Caterina Parrilla. Bienvenida, Caterina, muchas gracias por haber aceptado madrugar y acompañarnos esta mañana. Empecemos por el proceso de transición. Mucho se ha estado hablando y comentando sobre este proceso. Ha habido tan solo una experiencia en este tipo de acciones, de actividades que fue impulsada durante el gobierno de Óscar Berché. Después de eso no se ha vuelto a tener otra experiencia similar. ¿Cómo es que este proceso avanza y qué acciones tienen contempladas desarrollar? Gracias, muchísimas gracias, Carmen, y gracias por la invitación. Nosotros tenemos ya un año prácticamente coordinando con el Sistema de Naciones Unidas, porque ellos son los que nos han hecho la transferencia técnica y metodológica de experiencias que han tenido en otros países apoyando los procesos de transición. La transferencia metodológica consiste en una serie de fichas, son fichas técnicas donde se recaba y se vacía la información de manera ordenada y sistemática y que eso después te permita tabularla y hacer ciertos tipos de análisis o de cruces. En sí, el proceso inició ya en su fase operativa hace aproximadamente 2 meses, donde nosotros pues adaptamos la metodología al país. Algo que es muy importante es que dimos un paso más allá y decidimos también involucrar a los gobernadores y a los consejos de desarrollo. Entonces vamos a tener información y un proceso de transición no solo del Ejecutivo, sino también a nivel de las gobernaciones y a nivel de los consejos de desarrollo departamental. Y la meta es también poder hacer una transición del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es esta instancia más alta del sistema de consejos de desarrollo. Entonces, lo que tenemos son fichas técnicas que pretenden agrupar prioridades estratégicas, y esto es importante porque no vamos a hacer un traslado de información masivo o demasiado detallado de las áreas administrativas, financieras o de las actividades recurrentes de las instituciones. Eso va a ser algo que se va a hacer a nivel pues institucional más a detalle. Nosotros le pedimos a las instituciones que priorizaran 3 temas en 4 áreas principales. La primera área es el área estratégica de desarrollo, lo que tenga que ver con situaciones que sean jurídicas o de litigio, con conflictividad, y una última ficha que tiene que ver con todo el tema de prioridades estratégicas, llamémosle así, de desarrollo. Entonces son 4 grupos de fichas, en cada una de ellas hay un límite de prioridades, tienen que ser 3, y nosotros estamos ahorita en la fase de prácticamente ya recibimos toda la información, son 100 instituciones del gobierno central que se convocaron y ahora la estamos integrando. Recibimos ya aproximadamente el 90% de la información de las instituciones. A ver, si te he entendido bien, entonces va a ser un proceso de transición en donde se va a compartir información general sobre el estado de situación del país y aparte es la transición que se va a realizar de la institución, por ejemplo, Ministerio de Gobernación, a las nuevas autoridades de gobernación, ya con información presupuestaria, administrativa y todo lo relativo incluso a recursos humanos, etcétera. Así es, digamos, esta transición tiene un nivel estratégico político, aunque está basado en información técnica. Nosotros hemos también llamado a las fichas, ¿verdad? Que así las llamamos. Hay fichas que son de prioridad selectiva
y les dejamos el instrumento a las instituciones para que pudieran hacer fichas de prioridad exhaustiva. Y ahí ellos no tienen límite, ellos pueden ordenar en esas fichas todo lo que tenga que ver con la parte normativa de litigio, de conflictividad, que sea relevante de trasladar en la institución. ¿Se va a iniciar alguna serie de encuentros con los nuevos funcionarios para hacer esta entrega de documentación, de información? Sí, nosotros ahora estamos en la etapa precisamente de analizar y sistematizar la información. Queremos agrupar toda la información que nos ha venido de las instituciones en 5 áreas de desarrollo, ¿verdad? Los usuales: democrático, económico, social, ambiental y de desarrollo urbano y rural, para poder que sea también más fácil el traslado de la información. Estamos ahora en una etapa que es el tiempo que vamos a invertir de aquí a la segunda vuelta, en hacer el análisis, la sistematización y en coordinar con el sistema de Naciones Unidas. Y además estamos ya tratando de establecer los vínculos entre esas prioridades y los planes de gobierno de los 2 candidatos que van a la segunda vuelta. ¿En qué momento se van a tener estas reuniones? Porque ha habido un clamor muy particular en esta ocasión porque los 2 partidos que van a correr en la segunda vuelta den a conocer el nombre de las personas que van a integrar su gabinete. Esto tiene que ver en alguna medida con que sean esas personas quienes ya estén empapándose de esta información propia de la transición. Nosotros tenemos planificado hacer ya las reuniones de transición a partir de que quede electo el nuevo gobierno. La verdad que consideramos que 2 meses, digamos, quitando los feriados que tendríamos a partir de que quede electo el nuevo gobierno a la toma de posesión, es un tiempo suficiente o prudencial para poder hacer el esfuerzo. Sí tenemos contemplado algunos acercamientos, pero son más de tipo informativo con los 2 equipos, con los 2 candidatos. Sobre todo en esta fase creo que es el sistema de Naciones Unidas que va a tener un mayor acercamiento y vamos a estar compartiendo y coordinando información. Pero las reuniones en sí, ya de traslado de la información que estamos evaluando, y es algo que yo tengo que hablar con el presidente, si hacemos, por ejemplo, las reuniones en el marco de los gabinetes y de las instancias de coordinación que ya existen, para precisamente poder ir agrupando estos temas y de manera ordenada ir haciendo el traslado. Y esta información ya general es una información muy útil para cualquier ciudadano. ¿Se va a dar a conocer también públicamente o va a ser únicamente de acceso para las nuevas autoridades? No, va a estar disponible, estamos trabajando unas matrices de análisis, eso va a estar disponible en la página de la Secretaría y para todas las personas que lo quieran consultar. No solo el trabajo que estamos haciendo nosotros como gobierno saliente, sino también ya ese cruce que estamos haciendo con los planes de gobierno, y en unas etapas más avanzadas lo podemos conversar con el gobierno que quede electo, que creo que hay bastante apertura en ambos casos de poder hacerlo público e ir generando algún documento o algún tipo de compromiso, que creo que sería muy, muy sano hacerlo. La otra cuestión es, estamos viviendo un proceso de transición, podríamos decir 2 procesos de transición distintos. Uno que tiene que ver con la asunción de los nuevos funcionarios que están siendo nombrados por el presidente de la República, y el otro que va a ser esta transición de la cual hablábamos, de gobierno a gobierno. ¿Ha tenido usted información de cómo se ha llevado a cabo esta transición de los funcionarios salientes a los entrantes que acaban de ser juramentados la semana pasada? No, Carmen, la verdad no tengo conocimiento, es algo que imagino que están manejando directamente desde la presidencia y no hemos tenido ninguna información todavía. Ahora bien, Ekaterina, sobre los nuevos o los principales nuevos y los principales retos que plantea ese proceso de transición a la luz de la información que ustedes ahora tienen a la vista, ¿cuáles son para el próximo gobierno? Bueno, quiero decirte que es un poco difícil aterrizar precisamente en lo estratégico y en priorizar. Nosotros recibimos más de 300 fichas de prioridad estratégica, imagínate, y más de 700 llevan las instituciones de sus prioridades exhaustivas. Hicimos un primer tamizaje porque además hay muchos temas que se repiten y hay muchos temas que tuvimos que
trasladar a otro nivel de prioridad porque eran actividades muy administrativas o actividades recurrentes de la institución. A la fecha de hoy tenemos 105 prioridades estratégicas identificadas. La mayor parte de ellas está concentrada en el área de desarrollo, que abarca estas 5 áreas de desarrollo que te comenté, y las otras, que es como un 30% en la parte normativa de conflicto y de litigiosidad. De esas 105, estamos todavía haciendo un análisis y teniendo retroalimentación con las instituciones, pero te puedo decir que destacan desde las más obvias, como podría ser la recuperación del río La Pasión después de esta catástrofe ecológica que hubo, el seguimiento de los acuerdos de la política de Chicxoy, el seguimiento del programa de reducción de la mortalidad materna y neonatal, pero también hay otros temas importantes que tal vez son de menor conocimiento público, como que la ONSEC ha hecho un gran esfuerzo por modernizar su sistema de manejo del recurso humano, y ahí se ha invertido dinero, esfuerzo, muchos recursos, y eso sería una pena que se perdiera. O, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho para que existan criterios de asignación presupuestaria de parte del Ministerio de Finanzas a los consejos departamentales de desarrollo y de estos a las municipalidades, que de hecho ahí estamos tratando de avanzar en que se apruebe una ley para dejar esos criterios fijos. Entonces tenemos una diversidad de temas, obviamente el Plan Nacional de Desarrollo, el seguimiento a la agenda de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos mezclando temas. Y si tú puedes contrastar esta agenda y los hallazgos que han tenido ahora de este acopio de información que va a ser trasladada con el tema del presupuesto y cómo es que está estructurado actualmente, ¿cuál es tu evaluación general? Mira, Carmen, el presupuesto, a pesar de todos los comentarios de que está inflado, es total y absolutamente insuficiente para lo que se requiere. Solo para darte un ejemplo, nosotros hicimos una planificación institucional de SGPlan donde requeríamos 104 millones y el techo que se nos asignó fue de 70. Y es probable que ahora con los ajustes se reduzca todavía menos. Y de esos 70 que nos dejaron, 65 son solo para pago de nómina. Entonces, te doy un ejemplo de la Secretaría, pero muchas instituciones se encuentran exactamente en la misma situación. Sus presupuestos alcanzan casi únicamente para funcionamiento y el margen que hay para hacer toda una serie de actividades o para brindar toda una serie de servicios es muy poco. A pesar de eso se hacen los esfuerzos, a pesar de eso se brindan los servicios y en ese sentido sería muy lamentable que no se apruebe el presupuesto. Se podría modificar, se podría ajustar. Bueno, si se reduce no es tan dramático como que no se apruebe, porque el problema y lo que tal vez no se logra asimilar o concebir 100% es que al quedar vigente el presupuesto que rige actualmente, no solo quedan vigentes los montos, queda vigente toda la programación. Entonces tú tienes que entrar a recambiar todo. Entonces si tú este año ibas a dar, no sé, por ejemplo, capacitaciones en el tema ambiental, pero el próximo año ya tenías programado hacer capacitaciones en el tema económico, tú te quedas en tu POA con lo que hiciste el año pasado, con el pasado, y tienes que entrar a recambiar todo eso, a recalcular, a cambiar los sistemas, no solo a cambiar los montos, que es lo que tal vez a veces se ve muy simple, bueno, quedan los montos nada más, pero se tira por la borda todo el proceso de planificación y de programación. Yo me recuerdo que en ese proceso de transición de Óscar Berchea fue exactamente lo mismo, por lo menos para la dependencia en la cual yo trabajaba. Es decir, se pidió un techo presupuestario X y al final lo que se asignó fue Y, siempre es mucho menos y siempre los mismos problemas de que está más enfocado a funcionamiento y no deja mayor chance para, por ejemplo, la formación de recurso humano. Pero ¿será posible pensar que es un asunto de percepción o es una realidad que la situación es más precaria en la actualidad y es más crítica? Bueno, el otro tema es que el presupuesto tiene que crecer porque crece la población del país. Eso realmente, si tú ves el crecimiento poblacional que es del 2.5% aproximadamente, es lo que ha ido creciendo nuestro presupuesto casi de manera vegetativa. Creo que además con los retos
y la problemática que enfrenta el país y que además muchos de los problemas se van agudizando, sí podríamos hablar de que es paradójico porque el presupuesto como percepción, tú lo dices, va creciendo, pero cada vez va alcanzando menos. Para menos. Entonces creo que sí podríamos hablar de una situación más crítica, más precaria y que en algún momento va a haber una crisis en ese sentido, si no tomamos decisiones. Caterina, y aprovechando tu visita y que estamos ya próximos a que el vicepresidente viaja el día de hoy para esta cumbre de los Objetivos del Desarrollo, que ahora contempla 17 y no 15 como la vez pasada, ¿cuál es el estado de la cuestión por parte de Guatemala? ¿En cuántos objetivos reprobamos y cuántos estamos relativamente bien? Nosotros estamos terminando de procesar y a la espera de que nos envíen los últimos datos actualizados de la última encuesta de salud materno-infantil y de la última encuesta de condiciones de vida, para actualizar casi la mitad de los indicadores en salud y en pobreza, empleo, etcétera. De lo que tenemos hasta ahora analizado, aproximadamente un 60% de los indicadores no se van a cumplir o vamos a estar lejos de cumplirlos. Un 25% vamos a estar cerca y solamente vamos a cumplir un 15%, que son entre 4 y 6 indicadores. Las lecciones que deja la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, y eso lo tratamos nosotros de llevar mucho en las reuniones de negociación de la nueva agenda, es que no solo es necesario tener los objetivos y las metas, sino prever y desarrollar los mecanismos estatales, nacionales e institucionales que se requieren para cumplir esas metas, porque puedes tener unas metas muy ambiciosas, pero si los países no están en capacidad institucional y financiera de avanzar hacia el cumplimiento de esas metas, va a ser muy difícil hacerlo. Sí. La información estadística, que es muy precaria en Guatemala y es muy difícil irle dando seguimiento a los temas, es otra lección aprendida. El acceso a la información, ¿verdad? Porque no es nada más que esa información exista, es que si existe, esté accesible para poder establecer buenos procesos de monitoreo. Sí, así es, Carmen. Caterina, uno de los temas fundamentales que tú mencionabas anteriormente, antes de entrar aquí al aire, era lo relativo al censo, y que en buena medida ese 60% que estamos muy lejos de cumplir y ese otro 20% que está a medias, también podría estar relacionado a que los datos del censo no están actualizados y eso nos está haciendo quedar mal también como país. Sí, Carmen. Obviamente hay varias hipótesis que no dejan de ser hipótesis en cuanto a aquellos indicadores que utilizan las proyecciones de población del censo para ser medidos, como la tasa de vacunación, por ejemplo, que por cierto ahí tuvimos un retroceso, o la tasa neta de escolaridad, que también tenemos un retroceso. Pueden haber, digamos, la explicación puede ser multicausal, pero nosotros creemos que en gran medida esa explicación se da porque para el cálculo de esas tasas se usan las proyecciones de población. ¿Cuántos niños hay inscritos? Dividido cuántos niños en esa edad. Las proyecciones que estamos usando son todavía del último censo. Las proyecciones son de hace 13 años. Sí. Son de hace 13 años y no se recomienda usar proyecciones más allá de 5 años. Entonces ese puede ser un problema. Nos surge el censo para actualizar información. Mapas de pobreza municipal no podemos actualizar si no tenemos el nuevo censo para contrastar con la INCOBI. Bueno, muchísimas gracias, Caterina, por tan valiosa información. Éxitos en el proceso de transición. Gracias. Esperemos que avance bien, que estos esfuerzos finalmente rindan su fruto y sobre todo que haya también interés por parte de las autoridades entrantes para hacer acopio de ello y en función de eso, pues, empezar a trabajar como debe ser. Muchas gracias por habernos acompañado en este segmento de la entrevista y vamos a volver ahora a la mesa principal con Annelise y Mario.